Ya tenemos la estructura operativa que vamos a estar trabajando este fin de semana. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo después de ver el desarrollo de varias estructuras operativas, el precio de Bitcoin volvía a visitar la zona del soporte de la estructura del gráfico diario, que en este caso está este soporte sobre los 56.235 aproximadamente. Y a partir de ver que el precio testeaba este nivel, como podéis observar, ya se veía cierta absorción de compras, dejando aquí una mecha bastante interesante con un aumento del volumen significativo, por lo que entendemos que sobre esta zona operativa han entrado ciertos compradores, que además luego se evidenciaba con este movimiento alcista que frenaba un poquito esa tendencia bajista que traíamos, pero lo más importante de todo era cómo el precio empezaba a batir zonas de resistencia y posteriormente las terminaba consolidando como un soporte. Algunos ejemplos de estas zonas serían, por ejemplo, estos 57.165, que sabéis que es una de las zonas clave que tenemos ahora mismo en nuestro análisis, y luego también tenemos aquí este otro soporte que es el de la estructura de menor fractalidad, que ha sido la estructura que hemos estado trabajando recientemente y que, ojo, que seguimos trabajando porque todavía no se ha resuelto. Y como veis, tuvimos varios tests sobre esta zona operativa, llegando a consolidarla como un soporte nuevamente, a pesar de que tuvimos la ruptura efectiva sobre esta zona, valorando entonces ya este movimiento como la potencial sacudida de la estructura operativa, ya que hemos tenido limpieza en zona de mínimos y además incluyendo todos estos mínimos que veis aquí, y luego el posterior reingreso, con la posterior consolidación, obviamente. Y lo más importante de todo quizás es la ruptura de esta dinámica bajista que teníamos por aquí, que ha hecho que el precio de Bitcoin pueda conseguir un poquito de aire y de momento que haya conseguido romper parcialmente lo que es el VWAP semanal. ¿Por qué digo que parcialmente? Porque, anteriormente veíamos cómo este VWAP semanal actuaba como una resistencia en varias ocasiones y terminaba haciendo que el precio desequilibrase a la baja, que continuase con ese movimiento bajista. Pero es que en este caso estamos viendo que el precio de Bitcoin ha encontrado equilibrio sobre esta zona operativa, y de hecho es que esta es la estructura que estamos trabajando este fin de semana. Tenemos soporte de la estructura sobre los 58.797 aproximadamente, y luego tenemos la resistencia en torno a los 59.830. Ya llevamos cierto desarrollo, sí que es cierto que noto un poquito de sentimiento bajista con este test secundario sobre la zona media y viendo varios rechazos también sobre la zona media, aunque en las últimas horas parece que intenta visitar la zona de la resistencia. Creo que en general tenemos muestras de debilidad durante el desarrollo de la estructura. Además, el precio de Bitcoin ha frenado sobre estos niveles donde anteriormente veíamos ciertas ventas, por lo que entendemos que podría haber perdido un poquito de momentum alcista respecto a lo que traía en el movimiento anterior. De hecho, es que cuando rompemos esta directriz bajista esperamos un movimiento con cierta reacción, y aunque hemos tenido un movimiento alcista, no ha sido capaz el precio de alcanzar la resistencia, que sería el siguiente objetivo para poder confirmar fortaleza en setups de corto plazo. De momento, como os digo, cuidado con esto porque tenemos algunas muestras de debilidad. Lo más interesante sería ver algún tipo de ruptura sobre esta dinámica. Yo creo que esta es la dinámica correcta que deberíamos de observar, y si llegásemos a ver alguna ruptura de la dinámica o de la directriz alcista que estamos observando dentro de la estructura, esperaríamos a ver una reacción sobre esta zona de soporte, sobre los 58.800 prácticamente, ya que en caso de ver una limpieza en zona de mínimos y posterior reingreso, ahí sí que podríamos volver a valorar setups alcistas con un poquito más de confianza. De momento creo que las huellas no están siendo las adecuadas para favorecer la continuación alcista, aunque tendremos que ver si se mantiene esta presión compradora en torno a la directriz. Como os digo, la ruptura de la misma podría ser una señal de debilidad extra que podríamos incorporar a nuestro análisis. Pero bueno, de momento vamos a ver si continúa este equilibrio, que lo más probable es que para el lunes sea cuando ya rompa el equilibrio en la estructura. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y vemos mucha liquidez en zona de shorts. Esta zona también sería muy interesante para una potencial trampa de shorts. Estamos viendo que hay mucha liquidez en torno a los 59.980 y también en estos 60.255. Podríamos decir que en general vemos bastante liquidez hasta los 60.405. Por parte de los long no hay tanta cantidad,
cantidad, vemos algunos niveles sueltos, quizás la zona que más liquidez tiene es estos 57.285. En los mapas de 100x vemos bastante liquidez en esta zona de los 59.880. Creo que es bastante probable que podamos visitar esta zona operativa durante las próximas horas para venir a liquidar todas estas posiciones en short. Respecto a la liquidez de 50x, también vemos liquidez en una zona bastante similar a las de 100x. Tenemos aquí bastante en los 60.058 y también en esta zona de los 60.289. Por parte de los long, como veis, hay un poco de liquidez, pero no tanta cantidad. Liquidez de 25x en niveles operativos más altos a los que hemos comentado anteriormente, sobre todo en estos 60.250 y en estos 60.370. Y liquidez de 10x de momento nos queda lejos del precio, así que creo que no merece la pena comentar esos niveles de momento. En Bookmap estamos viendo cómo han aparecido algunas compras sobre la zona de los 58.190, intentando defender al precio, aunque en estas últimas horas se han ido retirando. Respecto a las ventas, aparecen recientemente en estas últimas horas sobre los 59.850 hasta los 60.500 prácticamente. En The Kingfisher estamos viendo cómo todavía queda liquidez en zona de shorts hasta los 60.440 y en zona de longs también se va cargando poco a poco la liquidez que hay, sobre todo hasta los 57.450, que es donde tenemos este pico de liquidaciones. En los CVDs poco movimiento, esto es normal el fin de semana, pero recordemos que en el día de ayer tuvimos a Coinbase metiendo compras agresivas en el mercado. En los mapas de corto plazo, situación 50-50, liquidez hasta los 59.987 y hasta los 58.815. Y en los mapas de high leverage quizás un poquito más de liquidez en zona de longs. En zona de shorts tenemos en torno a los 59.690 y en zona de longs tenemos en torno a los 59.092 más o menos, y luego tenemos también aquí, podríamos decir que en torno a los 58.850 aproximadamente.